Había imaginado este regreso a casa durante más de 2 décadas, pero jamás pensé que la puerta se cerraría justo cuando me parara frente a ella. El aire de otoño estaba cargado con el olor a hojas secas y humo de chimenea. Hojas amarillas y ámbar bailaban por el camino mientras bajaba del taxi, con mi bolso colgado de un hombro y en la otra mano una pequeña caja de recuerdos. Un suave dolor me apretó el pecho. Todo se veía más pequeño ahora. La casa, el patio, incluso la calle donde solía andar en bicicleta. Pero el nudo en mi estómago se hizo más apretado mientras caminaba por el sendero de piedra agrietado, hacia la puerta principal de mi casa de la infancia, en un rincón rural de Pensilvania. Me detuve solo un segundo antes de tocar. Por un momento, me vi a mí misma de nuevo, quizás de 9 o 10 años, parada calladita en esa misma esquina de la sala, apretando un libro contra mi pecho mientras mis padres llenaban de halagos a Amber por su trofeo de la Feria de Ciencias. Yo había quedado en segundo lugar. Ellos ni siquiera se dieron cuenta. La puerta rechinó al abrirse. Amber estaba ahí. Se notaba sorprendida. Su boca se movió formando algo parecido a mi nombre, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Natalie», dijo parpadeando como si estuviera viendo un fantasma. «Hola», respondí con una sonrisa cautelosa. No pensé que necesitara invitación. Ella abrió un poco más la puerta. «No llamaste». Levanté un poco la caja. Pensé que traería mi propio recibimiento. Creí que a mamá le gustarían unas velas artesanales de la base. Y para papá, una moneda de la vieja unidad. Amber se hizo a un lado. Están en la cocina. La casa olía a limpiador de limón y a algo que se estaba horneando, pero ese calor no me alcanzó. Al entrar, vi a mamá, Evelyn, en su lugar de siempre, en la isla de la cocina, picando manzanas. Papá estaba en la cafetera, leyendo algo en su celular. Los dos levantaron la mirada al mismo tiempo. La pausa que siguió fue más larga de lo necesario. «Hola», dije. Sus ojos fueron directamente a mi uniforme. No era el de gala, solo mis viejos fatigues, planchados lo mejor que pude. No tenía nada elegante, solo recuerdos y unas botas gastadas. «Estás aquí», dijo mamá con tono seco. «No avisaste. Quería que fuera una sorpresa». Papá dejó su taza sobre la mesa. «¿Acabas de salir?» Asentí. El mes pasado, él hizo un gesto con la cabeza. Breve. «No trajiste mucho». Miré alrededor. «¿Dónde está el auto?» «¿El Thunderbird?» Silencio. Luego, papá respondió. «Lo vendimos el año pasado. Mi estómago se hundió. Vendieron mi auto. No había espacio para chatarra vieja», dijo él. «No lo estabas usando. Ese auto...» Mi voz se quebró, pero me controlé. Estaba a mi nombre. «Estaba en el garaje de nuestra casa», respondió él como si fuera un dato frío. La verdad, necesitábamos el espacio. Lo miré fijamente. Quise preguntar si usaron el dinero para la boda de Amber o para alguno de sus cruceros, pero me mordí la lengua. Me volví hacia mamá. «Ni siquiera me lo dijiste». Ella tomó una rodaja de manzana y se encogió de hombros. «No creímos que importara. Estabas lejos». Lejos, como una extraña, como un paquete devuelto al remitente. Amber rondaba cerca de las escaleras. «Yo tampoco lo sabía», murmuró. Volví a mirar a mi alrededor. Las fotos en la pared. El espacio vacío donde solía estar mi auto. La cocina que tantas veces había imaginado desde mi litera. Pensé que habría abrazos, tal vez una pancarta, o al menos un café. Papá se acercó y cruzó los brazos. «Natalie, tú elegiste tu camino. Vida militar, disciplina, independencia. Nosotros respetamos eso». Enderecé los hombros. «Di 20 años. Nadie te lo pidió», soltó él. «Elegiste eso por encima de la familia. Así que tal vez deberías volver a los barracones, donde perteneces». El aire se volvió más liviano. La habitación se volvió borrosa por los bordes. No esperaba un desfile, pero tampoco un exilio. Abrí la boca. Quise decir mamá, pero la palabra se me atascó en la garganta como una astilla. Me la tragué. Nadie dijo nada. Amber miraba al suelo. Mamá volvió a sus manzanas. Papá tomó su taza como si yo ni siquiera estuviera ahí. Me di la vuelta hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior.
Bajé del porche, aún con la caja en la mano, y miré la casa. Las persianas blancas, los escalones agrietados, las ventanas por donde solía asomarme de niña. Se veía igual, pero jamás se había sentido tan ajena. Di un paso atrás desde el umbral, mirando esa casa tan familiar, como si la viera por primera vez desde afuera. Solía ser su orgullo, pero tal vez solo cuando estaba dentro de un portarretratos. La cocina estaba en silencio ahora, salvo por el ocasional tintinear de una cuchara contra una taza de cerámica. He cenado en zonas de guerra con más calidez que eso. Amber deslizaba su dedo por el teléfono, intentando mostrarme algo sobre París, pero las palabras me pasaban por encima como ruido estático. Miré de reojo la foto detrás de ella, chueca, polvorienta, casi escondida detrás del borde del especiero. Era yo, con el uniforme, en mi primera ceremonia de juramento. Estaba erguida, rígida de nervios y decisión. Esa foto solía colgar en la sala, lo recordaba bien. Ahora se aferraba a un clavo detrás de la puerta de la cocina, como si alguien no pudiera tirarla, pero tampoco quisiera. Verla, Amber notó que la miraba. «Oh», dijo girándose. «Eso todavía está ahí». «Sí», dije. «No pensé que lo encontraría». «Toma». Ella sonrió débilmente y tomó un sorbo de su vaso. «Te ves tan joven». Tenía 19. Ese día se sentía más grande que cualquier otra cosa. Mamá puso un pie sobre la encimera y se quitó los guantes del horno. «El hijo de tu primo Henry acaba de entrar a Goldman Sachs», dijo, como si eso fuera una continuación natural de la conversación. Papá soltó una risita. «Muchacho listo, sabe dónde está el futuro». Intenté ignorar el ardor en mi pecho. Todos tomamos caminos distintos. Me lanzó una mirada que claramente decía: «Tú tomaste el equivocado». Amber deslizó de nuevo su dedo por la pantalla y se inclinó para mostrarme. «Mira, la costa amalfitana. Rentamos un yate por un día». La foto era impresionante. Agua azul cristalina, su novio sonriendo, ambos con cócteles en la mano. Logré forzar una sonrisa. «Se ve hermoso». Lo fue. Aunque Venecia estaba llenísima. «No creerías los precios». «Sí», respondí. Europa se ha puesto cara. La habitación volvió a cambiar. Me sentía como un fantasma rondando mis propios recuerdos. «¿Sabes?», dijo papá recostándose. «Si hubieras entrado en finanzas como yo planeaba, también podrías haber viajado así. O incluso mejor». Lo miré fijamente. «¿Planeabas?». «Quiero decir, teníamos esperanzas», dijo agitando la mano. «Todos esos premios de matemáticas, tu mente analítica. Podrías haber sido vicepresidenta para ahora. Quizá en Chase». En Minute Said, cambio, manejé una zona de crisis en Kabul, dije en voz baja. Evelyn limpió la encimera dándome la espalda. «Siempre elegiste el camino difícil, Natalie». Abrí la boca para responder, pero la cerré de nuevo. No valía la pena. Amber intentó aliviar la tensión. «Mamá, ¿recuerdas cuando Natalie mandó dinero para las reparaciones del techo?». Mamá asintió vagamente, pero no se dio vuelta. Papá dio un bocado de su pastel como si nada se hubiera dicho. «¿Y aquella vez que cubrió las cuentas cuando yo estaba sin trabajo?», añadió Amber. Silencio. Sentí el ardor en mi garganta. «Está bien», dije. No esperaba una medalla. Evelyn finalmente se volvió, sus ojos cansados. «Siempre haces que parezca como si te hubiéramos fallado, pero tú elegiste caminos que no podíamos seguir, y luego nos culpaste por quedarnos atrás». Su voz no era dura, pero dolía más porque sonaba agotada, como si toda mi vida hubiera sido una molestia para ella. «Nunca los culpé», dije. «Solo quería que me vieran». «Estás aquí mismo», murmuró Harold, «y lo único que trajiste fue lluvia». No supe si se refería al clima o a mi presencia. Tal vez a ambos. Me puse de pie. El peso de todo caía sobre mí más fuerte que cualquier equipo que alguna vez cargué. Nadie intentó detenerme. Afuera, el viento se había levantado. Las hojas de otoño corrían por la acera, y las primeras gotas de lluvia me golpearon los hombros. No corrí. Le di la bienvenida al frío, al escozor. Me hizo sentir más firme que cualquier cosa dentro de esa casa. Saqué el teléfono. Mis dedos dudaron un momento, luego se movieron rápido por el sistema familiar. Recursos militares. Ayuda a veteranos.
Refugio de emergencia. Finalmente lo encontré. Un centro de vivienda transitoria para exmilitares, a unos 45 minutos de allí. Respiré profundo y presioné obtener direcciones. El cielo se abrió. La lluvia cayó como si hasta el cielo ya estuviera cansado de fingir. Me alejé, con la pantalla aún brillando en mi mano, sin mirar atrás. Quizá debí saber desde el principio que el hogar no es el lugar con techo sobre tu cabeza. Es ese lugar que no cierra la puerta cuando lo único que llevas contigo es la verdad. Las luces fluorescentes sobre el mostrador de recepción parpadeaban, lanzando un brillo estéril sobre el piso agrietado de linóleo. El alojamiento militar. No era precisamente un Ritz-Carlton, pero era cálido, silencioso y mucho más acogedor que la casa de mis padres. Firmé la hoja de registro con una mano que aún se sentía rígida por la lluvia fría. Mi nombre apenas era legible en la copia al carbón. El recepcionista, un cabo joven con los ojos cansados, me dio un leve asentimiento y deslizó una tarjeta plástica por el mostrador. Habitación 207, Sargento Mayor. El comedor está al fondo del pasillo. Sirven cena hasta las 2100, le agradecí con una sonrisa que no alcanzó a tocar mis ojos. Solo sargento, dije, corrigiéndolo de forma automática. La palabra mayor aún pesaba como un fantasma sobre mi hombro. Mis botas sonaban con fuerza, contra la alfombra gastada del pasillo mientras me dirigía a mi habitación. Dentro, el aire olía ligeramente a desinfectante y a algo metálico, como el calor de un radiador viejo. Dejé mi bolso junto a la cama y colgué mi chaqueta del uniforme cuidadosamente en el respaldo de una silla de madera. Era la misma que había usado cuando recibí mi última condecoración. Una fila de cintas cosidas sobre el corazón, ahora apagadas por el paso del tiempo y la memoria. Me quedé mirándola un buen rato. Luego me di la vuelta, incapaz de decidir si lo que apretaba mi garganta era orgullo o tristeza. Más tarde, el comedor zumbaba con conversaciones suaves. Las bandejas chocaban, los tenedores raspaban, y en algún lugar del fondo una radio tocaba una vieja canción country. Picoteaba una bandeja con pastel de carne y puré de papas instantáneo cuando escuché una voz que no oía desde hacía años. Vaya carajo, si no es Natalie Pierce. Me giré lentamente, la cuchara a medio camino hacia la boca. Ahí estaba él, Marcus Bell. La misma sonrisa arrogante de siempre, aunque el cabello se le había afinado y su postura era más rígida. Llevaba un uniforme, bien planchado y un aire de confianza como si no hubiera pasado un solo día desde Kandahar. Marcus, dije, y a pesar de mí misma, sonreí. ¿Aún estás vivo? Eso es lo que me sigue diciendo el BA, respondió con una carcajada, deslizándose en la silla frente a mí sin pedir permiso. Escuché que estabas de vuelta en el pueblo. Debes haber oído mal, murmuré. Solo estoy de paso. Su mirada se agudizó un poco. ¿La familia no está muy emocionada de tenerte en casa? No respondí. Mi silencio decía lo suficiente. Él se echó hacia atrás, cruzando los brazos. ¿Sabes? El presidente está preparando una gran ceremonia de reconocimiento, algo nacional, con altos honores. Se rumorea que van a nombrar a alguien de los nuestros. Tragué el nudo que se me formaba en la garganta. Seguro alguien lo merece. ¿Alguna vez pensaste, dijo lentamente, que tal vez esa persona seas tú? Lo miré, expresión reservada. Es muy poco probable. No lo creo, respondió él. Siempre fuiste tú. Mantuviste unida a nuestra unidad cuando todo lo demás se desmoronaba. Lideraste sin necesitar rangos. Negué con la cabeza, riendo con amargura. Aparentemente, eso no vale mucho en mi pueblo. Sus ojos se suavizaron. Siempre pensé que serías la primera de nosotros en ganarte una estrella. Honestamente, aún lo creo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Bajé la mirada hacia mi bandeja, el apetito desaparecido. Había algo en su voz. Tal vez convicción o el escozor de un reconocimiento que no sabía cuánto anhelaba. Nos quedamos en silencio un rato más, y luego puse una excusa y me fui. De vuelta en mi habitación, las sombras se habían alargado, y el viejo radiador silbaba, como si intentara contar secretos. Tiré mi abrigo sobre la cama y levanté el teléfono para silenciar una notificación que parpadeaba en la pantalla. Pero no era un mensaje de texto. Era un correo electrónico encriptado de una dirección
Del Pentágono que no había visto en más de un año. Asunto. Invitación. Ceremonia de reconocimiento nacional. Clasificación. Alto secreto. Solo ojos autorizados. Prioridad. Se requiere respuesta inmediata. Mis manos temblaban mientras lo abría. La invitación era breve, clínica, pero su significado era inconfundible. Una sola línea se destacó, grabada en mi visión como una marca. Ha sido seleccionada. Para reconocimiento nacional. Código de autorización. Magenta Blue. Confidencial hasta su anuncio. Me dejé caer en la silla, el teléfono aún brillando en mi mano. Así que era real. También lo era la guerra que acababa de comenzar con mi pasado. La luz de la mañana se colaba entre las rendijas de la estrecha ventana del alojamiento militar, dividiendo la habitación en delgadas franjas de oro y sombra. Me senté en el borde de la pequeña cama, el correo aún abierto en mi teléfono, los dedos congelados sobre la pantalla. Las palabras ya se habían quemado en mi memoria hacía horas. Condecoración presidencial. Clasificado. Asistencia obligatoria. Transmisión nacional en vivo. No sabía si se sentía surrealista o estúpidamente irónico. Dejé el teléfono y me apoyé en la ventana, observando una ardilla que cruzaba corriendo el estacionamiento afuera. Justo debajo de esa quietud había una tensión, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando que algo se rompiera. Tal vez ese algo era yo. Una suave vibración zumbó en mi mano. Marcus, contesté. Lo viste, ¿verdad? Dijo sin rodeos. Lo vi. ¿Vas a ir? Dudé. ¿Importa siquiera si voy? Exhaló. Eres la única que van a nombrar. Lo sabes, ¿no? Lo imaginaba. Vas a salir en CNN. Ya están promocionando el segmento. No respondí. Mi mente estaba en otro lugar. De regreso en ese garaje polvoriento, con las manos cubiertas de aceite, mientras reconstruía el motor del Thunderbird con papá, mucho antes de que su orgullo se endureciera en decepción. Recordé cómo sonreí cuando lo conduje, de vuelta desde mi primera base. Cómo se sintió como un pedazo de libertad que había ganado bajo mis propios términos. Pero ahora ya no estaba. Lo habían vendido como si jamás fuera a volver. En otro lugar, apenas a unas millas al otro lado del pueblo, mi familia estaba reunida en la sala, tomando café en tazas a juego que llevaban la frase «La mejor familia del mundo». La pantalla plana lanzaba un brillo suave sobre las paredes en tonos neutros, y Evelyn estaba sentada recta, con las piernas cruzadas y una servilleta doblada en el regazo, a pesar de que no había comida a la vista. Amber estaba recostada en el sofá, deslizándose por su teléfono. Harold cambiaba canales con el control remoto hasta que se detuvo en CNN. El próximo lunes, decía la presentadora, una transmisión nacional honrará a figuras clave en la estrategia militar moderna. El mismo presidente participará en la ceremonia, que se espera sea uno de los momentos más vistos en la historia reciente de la defensa nacional. Evelyn alzó la mirada, interesada. ¿No es ese el mismo día del evento en el club campestre? Amber se encogió de hombros. Probablemente solo viejos generales. Qué aburrido. Harold soltó una carcajada seca y cortante. Más propaganda. Medallas y uniformes elegantes para distraer del presupuesto. Ninguno preguntó quiénes serían los homenajeados. Ninguno se preguntó si tal vez alguien que conocían, alguien de su propia sangre, estaría en ese escenario. De vuelta en los barracones, me puse mis botas desgastadas y salí afuera. El aire de otoño era fresco, limpio, cortante. Un grupo de soldados practicaba ejercicios matutinos en el patio de entrenamiento más allá de la cerca. Sus movimientos eran firmes, precisos, un ritmo de disciplina que conocía mejor que el latido de mi propio corazón. Por primera vez en días, me permití sonreír. No fue una gran sonrisa, ni siquiera alivio, solo algo tranquilo. Una memoria muscular de quien siempre había sido bajo todo el dolor. Todavía no, susurré al viento. Aún no es hora de decirles. Cuando volví a mi habitación, una nueva notificación brillaba en mi pantalla. Otro mensaje del Pentágono. Asunto. Confirmación final. Discurso presidencial en vivo. Cuerpo del mensaje. El presidente otorgará personalmente la condecoración y leerá tu nombre completo, rango y contribución en vivo por televisión nacional. Leí la línea una y otra vez. No porque no lo creyera, sino porque sí lo creía, ya.
No era la chica de la foto polvorienta ni la mujer borrada de los álbumes familiares. Estaba a punto de convertirme en alguien que ya no podrían ignorar, ni siquiera si lo intentaban. No me invitaron a cenar el domingo, pero el presidente me invitó a la Casa Blanca. Me paré frente al espejo, el uniforme de gala firme contra mi piel. Las 4 estrellas en mis hombros pesaban más que cualquier equipo de combate que haya llevado. Las medallas, recién pulidas, reflejaban la tenue luz que entraba por la ventana. Ajusté el cuello una vez más, mis dedos rozando la cinta desgastada cosida sobre mi corazón, la que había sobrevivido a Afganistán, Irak y el silencio interminable de regresar a casa sin nadie. ¿Te ves? La voz de Marcus se apagó al entrar en la habitación. Maldita sea, Natalie, ese uniforme fue hecho para ti. Le di una leve sonrisa. Me tomó 20 años y cada gramo de duda crecer en él. Afuera, equipos montaban barreras temporales y carpas para los medios. Las banderas ondeaban en el césped, y un podio había sido ensamblado bajo el sello del Departamento de Defensa. Se sentía irreal. Había caminado entre fuego de mortero. Había sostenido compañeros moribundos. Me había arrastrado por lodo tan espeso que parecía las propias manos de la muerte. Y aún así, estar aquí, preparándome para ser reconocida en vivo por televisión nacional, hacía que mis manos temblaran, de una forma que el combate nunca logró. Marcus me entregó un programa. Tu nombre está al principio de la lista. Serás la primera en ser llamada. Lo hará el presidente en persona. Mi garganta se apretó. Miré el papel como si fuera un documento clasificado de mis primeros días. Peligroso, sensible, irreversible. Mañana lo escucharán todos. Añadió. Todo el país. Asentí con la cabeza, pero no dije nada. Mi mente viajó a otra cocina, a otro tipo de domingo. Uno donde mi madre probablemente estaría preparando pollo asado, tarareando en voz baja. Mi padre tal vez revisando cuentas o leyendo el periódico Amber, o Perfecta Amber, desplazándose sin fin por su teléfono. Ese mismo teléfono que, ahora mismo, tal vez ya vibraba con la verdad. Al otro lado del pueblo, imaginé exactamente esa escena. Evelyn colocando el pollo dorado en el horno. Harold refunfuñando sobre los precios del supermercado. Amber estirada en el sofá, deslizando el dedo. Sus ojos se entrecerraron. Se detuvo, un solo titular llamó su atención. La ceremonia de mañana honrará a los héroes anónimos de la defensa nacional. Y justo debajo, en tendencias, #Natalie Green. ¿Yo? Murmuró Amber, aún con la vista pegada a la pantalla. Kaitenai Quen Lam. Evelyn no levantó la vista. ¿Qué estás murmurando? Amber frunció el ceño, girando el celular para mostrárselo. Pero el momento pasó. El segmento de noticias cambió. Su atención se desvió a otra cosa. Mientras tanto, en el patio del Pentágono, yo caminaba despacio bajo los árboles otoñales. Las hojas de bronce giraban alrededor de mis botas. Pensé en las veces que había caminado pasos parecidos hacia sesiones informativas, despedidas, helicópteros que nunca regresaban igual. Un hombre alto, vestido de civil, se acercó. «La secretaria de Defensa», dijo tendiéndome la mano con una reverencia que me sorprendió. «Mañana, Mayor General Green, la nación conocerá su nombre, y le deberemos una deuda que jamás podremos saldar». «Gracias, señor», respondí, en voz baja. Pero no lo hice para que me conocieran. «Lo sé», asintió él. «Pero precisamente por eso deben hacerlo». Más tarde, Marcus y yo nos sentamos en una banca cerca del perímetro. Su voz era más suave ahora, más personal. «¿Estás segura de que no quieres invitarlos? Podemos hacer espacio». No lo miré. Solo observé a una joven soldado caminando con su pastor alemán cerca de los barracones. El perro se detuvo, olfateó el aire y luego miró a su guía como si supiera que algo importante había cambiado. Tuvieron cada día durante 20 años para preguntarme dónde estaba, dije. Nunca lo hicieron. Marcus exhaló por la nariz asintiendo. Además, agregué poniéndome de pie, ellos ya tomaron su decisión. Esa noche, empaqué mis cosas con cuidado. La invitación, con el sello presidencial grabado, yacía sin abrir sobre mi escritorio. El mañana llegaría. El mundo entero estaría mirando. Pero esa noche, dejé que el silencio fuera mi huésped. Y mientras me acostaba, en una casa que ya no sentía como mía, un televisor se encendía. Mañana a las 10:00 am en vivo.
Desde Washington, D.C., el presidente honrará a los más destacados defensores de nuestra nación. No se lo pierda. Cuando el presidente dijo mi nombre en vivo, por televisión nacional, toda la nación aplaudió. Mi familia, en cambio, se quedó en silencio. El salón ceremonial estaba bañado en blanco y dorado. Uniformes impecables llenaban las primeras filas y el sello presidencial brillaba detrás del podio. Yo estaba al borde, oculta justo fuera de cámara, mientras la transmisión de CNN se emitía en todos los estados, incluido el televisor del salón de mis padres. La voz de Amber aún resonaba en mi mente como un fantasma. Nunca serás reconocida por nadie fuera de esta casa. Solía creerle. Durante años me di mi valor por el silencio de quienes debieron haber aplaudido primero. El presidente Holbrooke dio un paso al frente, alto, compuesto y digno. Su discurso comenzó con las palabras de siempre: honor, servicio, sacrificio, estrategia. Pero sentí que mis dedos temblaban más con cada minuto que pasaba. Este momento era real. Y yo no estaba lista. En un tiempo, donde nuestra nación enfrentó amenazas sin precedentes, dijo el presidente, una mente trajo claridad al caos. Una líder, forjada no en la comodidad, sino en la crisis, trazó el rumbo que seguimos hasta la seguridad. Mi respiración se detuvo. El Departamento de Defensa, en colaboración con el Consejo de Seguridad Nacional, reconoce con orgullo a la coronel Natalie Green por su liderazgo estratégico pionero, su servicio inquebrantable y su integridad inquebrantable. Escuché los aplausos como una ola rompiendo, pero en mi mente solo podía imaginar una sala de estar suburbana en Pensilvania. La mano de Evelyn resbaló. El vaso de cristal cayó a la alfombra con un golpe sordo. El teléfono de Amber se congeló a mitad de un desplazamiento. Harold no dijo una palabra. Solo miraba la pantalla, viendo cómo la hija que había despreciado era nombrada heroína nacional. La sala de la Casa Blanca se volvió borrosa cuando avancé. El presidente extendió la mano. «Bienvenida, Mayor General Green», dijo colocándome la insignia sobre el corazón. Saludé con firmeza y precisión. Luego bajé la mano entre el estruendo de los aplausos. Las cámaras hicieron zoom. Sonreí, no porque me sintiera victoriosa, sino porque las lágrimas ya no podían esconderse para siempre. Esto no era venganza, era liberación. A mis espaldas, Marcus susurró: «Te dije que te verían», y lo hicieron. Solo que demasiado tarde. En algún lugar entre la multitud, el general Cooper asintió. Lo miré a los ojos. Y en ese instante, cada noche que pasé estudiando mapas de raciones, cada hora comandando desde tiendas barridas por la arena, cada soldado que perdí, todo se comprimió en un solo aliento, un solo nombre, finalmente pronunciado en voz alta. De vuelta en esa silenciosa casa en Pensilvania, Evelyn se quedó inmóvil mientras las palabras «Major General Green» resonaban desde los altavoces, del televisor. El silencio era más fuerte que los aplausos. Más tarde, en la SUV negra que me llevaba de regreso a los alojamientos del Pentágono, mi teléfono vibró con fuerza sobre mi regazo. No quería mirar. No necesitaba hacerlo. Pero lo hice. Papá. 15 llamadas perdidas. Cuando vivía en el silencio, a nadie le importaba cómo estaba. Ahora que las noticias dicen mi nombre, todos de repente me recuerdan. El tono de alerta del celular no había parado desde que regresé al hotel militar esa noche. Las notificaciones se acumulaban como nieve en una tormenta. Mensajes sin leer, mensajes de voz, etiquetas, correos de direcciones que no veía desde hacía más de una década. Mi nombre estaba en todas partes, en cintillos de noticias, hashtags, incluso páginas de memes. Un mensaje de una antigua compañera de clase. «No sabía que eras esa Natalie Green. Felicidades». Un ex sargento que apenas recordaba escribió: «Siempre supe que llegarías lejos, señora». Y uno de alguien que ni siquiera reconocí: «Me das esperanza. Gracias por tu servicio». Me senté al borde de la cama, con la chaqueta del uniforme doblada cuidadosamente a mi lado, aún conservando el calor de ese momento de aplausos, respeto, la mirada de un presidente que conocía mi valor. Y aún así, nada de eso alcanzaba completamente. La parte de mí que todavía recordaba los cumpleaños, los llamados perdidos, el silencio sin respuesta desde casa. Ese silencio ya no existía. Amber llamó. Me quedé mirando la pantalla mientras su nombre parpadeaba una vez, 2 veces.
Dejé que sonara. No podía oír su voz. No aún. No sin recordar la tarjeta de cumpleaños que le envié hace 5 años. La que tenía una foto de nosotras de niñas. Nunca llegó respuesta. Entonces Evelyn dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba. No de tristeza, sino por el peso de la realización. Natalie, estábamos equivocadas. Yo estaba equivocada. No sé ni por dónde empezar. Pero si alguna vez decides llamar, solo quiero que sepas que tu madre está orgullosa de ti. Otro zumbido, un correo esta vez, de Harold. Asunto. Déjame explicarte. Natalie. No sé cómo llegamos tan lejos. No pensé que terminaría así. Creí que estaba protegiendo a la familia, pero tal vez solo me protegía a mí mismo de la verdad. Me gustaría verte. Por favor, dale a tu viejo la oportunidad de mirarte a los ojos. Marcus tocó suavemente la puerta abierta. Están saliendo de sus cuevas, ¿eh? No levanté la vista, solo asentí. Se sentó frente a mí. ¿Vas a responder? No lo sé, dije. Ellos eligieron su silencio. Ahora yo puedo elegir el mío. Se inclinó hacia adelante. Es justo, pero si no les das una oportunidad, puede que nunca escuches toda la verdad. Lo miré con firmeza. No estoy lista. Y esta vez nadie me va a empujar. Más tarde esa tarde, CNN se comunicó conmigo, la misma reportera que narró la ceremonia. Queremos hacer un segmento en profundidad, dijo por teléfono. Tu carrera, tu legado y los años en los que fuiste ignorada. Hay algo poderoso en una mujer que lideró con brillantez, pero regresó a casa para ser recibida con indiferencia. Pausé. Déjame pensarlo. Clic, la línea murió, pero los ecos no desaparecieron. Justo antes de la medianoche, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no era una periodista ni un desconocido. Era Amber otra vez. El mensaje era simple. Voy a la base. Necesito mirarte a los ojos. Amber no trajo flores. Trajo la mirada de alguien que se ve a sí misma, y a mí, con claridad por primera vez. La lluvia golpeaba suavemente la ventana del café tranquilo, justo afuera de la base. El lugar olía ligeramente a canela y espresso quemado. Las cabinas estaban medio vacías, salvo por la que yo ocupaba. Elegí la esquina, con la espalda contra la pared, mirando hacia la puerta. Los viejos hábitos no mueren. Cuando Amber entró, no era nada como la versión brillante de Instagram o de las cenas navideñas. Sin maquillaje, jeans simples, una chaqueta una talla más grande, y su expresión no era exactamente de disculpa. Era desnuda, real. Me vio al instante. No saludé, no sonreí, solo la observé. Se deslizó en el asiento frente a mí y respiró hondo. No vine a dar excusas, dijo. Bien. Amber entrelazó las manos delante de sí como una estudiante antes de una lección. Estaba equivocada. Estábamos equivocadas. Pero tú tampoco dijiste nada. Levanté una ceja. Lo hice. Muchas veces. Solo que no escucharon. Ninguno de ustedes creyó que valía la pena escucharme. Sus labios temblaron levemente, pero sostuvo mi mirada. Es verdad. Te tratamos como una sombra, como alguien que eligió una vida que no podíamos entender. Así que dejamos de intentar. Afuera, un auto pasó, sus llantas cortando la calle mojada. El silencio dentro del café se alargó, pero no era incómodo. Era necesario. Amber continuó, con la voz baja. Siempre pensé que yo era la que lo tenía más difícil. Irónicamente, la niña dorada, la que tenía que mantener a la familia unida, ser perfecta. Sí, me consintieron, pero también esperaban todo de mí. Y yo... Tragó saliva. Me apoyé en eso. Pensé que si seguía fingiendo que tú no importabas, tal vez nunca notarían cuánto sí importabas. Me recosté en el respaldo, dejando que sus palabras se asentaran. No tenías que fingir, dije en voz baja. Ellos ya habían decidido que no importaba. Amber desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior. No vine para pedirte perdón, susurró. Sé que no merezco eso. Solo necesitaba que me escucharas decirlo. Necesitaba que supieras que ahora te veo, por fin te veo. Su voz se quebró en la última sílaba y parpadeó rápidamente, limpiando su mejilla con el dorso de la mano. No sollozó, no se derrumbó, solo se quedó ahí, humana, expuesta.
Saqué del bolsillo de mi abrigo una foto gastada y la deslicé por la mesa. Éramos nosotras, dos niñas descalzas en el pasto, una sin un diente frontal, la otra con una espada de plástico como trofeo. Amber la miró. Su mano flotó sobre ella, pero no la tocó. Me levanté. No dije adiós. No prometí más. Algunas grietas tardan años en sanar, pero al menos ahora la luz comenzaba a entrar. A veces, las que más sangran no son las que reciben el disparo, sino las que mueren lentamente por el silencio. El sol de la mañana brillaba sobre el asfalto, agudo e implacable. Acababa de terminar el entrenamiento. El sudor seguía pegado a mi nuca, y mi respiración aún buscaba estabilizarse por las flexiones que Marcus había insistido en agregar. Sonrió cuando gemí. Yo no devolví la sonrisa. Dentro de la carpa de operaciones, el general Cooper me entregó un sobre sellado con el escudo del Departamento de Defensa. No dijo nada al principio. Solo esperó mientras lo abría y leía las palabras. «Vas a hablar en la Cumbre Nacional de Defensa Estratégica», dijo simplemente. «Te han nombrado oradora principal. La primera mujer en 10 años». No respondí de inmediato. Se sentía lejano. Otro mundo. Otra Natalie. «Te lo ganaste», agregó, más suave esta vez. Marcus entró con una carpeta, me miró, y luego volvió su atención a Cooper. «También tiene visitas», dijo en voz baja. «Persistentes». No necesitaba preguntar quiénes eran. Ya lo sabía. Me cambié la camiseta y caminé por la base hacia las puertas. Desde lejos, vi una figura de pie más allá de la barrera, manos en los bolsillos, cabeza erguida. Pero su postura lo delataba. Se estaba preparando para algo, probablemente el rechazo. Harold Green no había envejecido bien. Su cabello había retrocedido aún más, y las líneas alrededor de su boca se habían profundizado, tal vez por preocupación, tal vez por culpa, o ambas. No se inmutó cuando me acerqué, pero tampoco sonrió. Estábamos como soldados esperando órdenes que nunca llegarían. Tuve que mover influencias para llegar aquí, dijo. Normalmente no dejan pasar civiles. Asentí sin compromiso. Quería verte en persona. Crucé los brazos. «¿Me estás viendo?» Se removió incómodo. «Has hecho más de lo que cualquiera de nosotros imaginó, más de lo que yo te di crédito». Aún así, no dije nada. Pensé que hacía lo correcto, manteniéndote con los pies en la tierra, cerca del camino familiar. Su voz se quebró. Pero estaba equivocado. Ahora lo veo. Has construido algo más grande de lo que jamás imaginé. Una brisa barrió los postes de la entrada, haciendo ondear la bandera de la base por encima de nosotros. Harold bajó la mirada, y luego volvió a encontrar mis ojos. ¿Es demasiado tarde? Si quisiera intentarlo de nuevo, empezar de cero. Exhalé lento, deliberadamente. «No es que llegues tarde», le dije. «Es que ya no estoy empezando desde ese lugar. He construido otra vida, una en la que no tengo que rogar para que alguien crea en mí». Parpadeó una vez. Vi su garganta moverse al tragar saliva. El mismo hombre que una vez me dijo que las emociones eran para los débiles, ahora estaba frente a mí, desarmado e inseguro. «Solo quería decirte que estoy orgulloso», murmuró, aunque no lo haya demostrado. Le di un leve asentimiento. Sin rabia, sin perdón. Solo el límite silencioso que había tardado años en construir. Luego me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, escuché sus pasos dudar, y luego retirarse lentamente. El sol aún era fuerte, pero caminé hacia él con los ojos abiertos. Solían borrar mi nombre de la mesa familiar. Hoy lo digo con claridad desde un escenario. Yo soy Natalie Green. La sala era enorme. Filas y filas de uniformes, medallas y ojos que ya habían visto demasiado para impresionarse fácilmente. Una banda militar acababa de interpretar una versión contenida de America the Beautiful, y la voz del maestro de ceremonias resonó por el salón. Nuestra próxima oradora no necesita presentación. Ya han visto su historia desplegarse, pero ahora déjenla contarla ella misma. Por favor, recibamos a la general de división, Natalie Green. Las luces eran intensas. Las cámaras seguían cada paso mientras me acercaba al podio. Mi nombre brillaba en la pantalla detrás de mí. General de división Natalie Green. No nacida en la herencia, sino forjada con propósito. Me detuve.
Escaneé la sala, no solo por dramatismo, sino para sentirlo. El peso de ese momento. La distancia desde donde comencé. Una vez, a los 16 años, escribí un ensayo titulado ¿Por qué el honor importa más que la gloria? No gané la beca. Me dijeron que era demasiado idealista, pero se quedó conmigo porque en cada decisión que tomé, desde el primer juramento en un campamento barrido por la arena, hasta los momentos en los que dudé de mi propio valor, me aferré a una sola cosa. El honor no es algo que se hereda, es algo que se forja. El silencio en el salón era denso, respetuoso. Me uní al ejército no para demostrarle a nadie que estaban equivocados, sino porque sabía que no podía vivir fingiendo que era menos de lo que estaba destinada a ser. No nací en una tradición. No fui criada en un hogar que hablara mi idioma, el idioma del deber, del sacrificio, de la convicción. Mi familia decía que yo era difícil, que complicaba las cosas. Tal vez lo hacía, pero también lo hace la verdad, y yo elegí la verdad. En North, la segunda fila, vi al General Cooper inclinar apenas la cabeza. Marcus, 2 asientos más allá, con los brazos cruzados, tenía una leve sonrisa en los labios. Había escuchado esta historia antes, trozos de ella, pero no así. Me desheredaron por usar un uniforme en vez de un traje, por elegir órdenes en lugar de vacaciones, por creer que el servicio a la patria podía ser tan sagrado como el servicio a la sangre. Y sin embargo, aquí estoy. Aplausos rompieron el silencio, educados, aún no emocionales. Yo no había terminado. No estoy aquí por las medallas. Estoy aquí porque seguí adelante. Cuando borraron mi nombre del buzón. Cuando las llamadas no fueron respondidas. Cuando pasaban los días festivos con sillas vacías y silencio. Luché en desiertos, en selvas, frente a pantallas y sobre mapas. Pero mi campo de batalla más doloroso fue una sala de estar donde nunca encajé. Respiré lento. Aprendí algo en todas esas batallas. Que la familia no es quien comparte tu sangre. Es quien te ve. Quien no necesita una invitación para estar a tu lado cuando importa. Ahora el silencio tenía algo eléctrico. Mi nombre es Natalie Green. No soy hija de un linaje. No soy producto del privilegio. Soy una soldado que se negó a ser olvidada. Y para cada joven que alguna vez fue llamada demasiado fuerte, demasiado directa, demasiado distante, yo soy tú. El aplauso estalló. Esta vez no por cortesía, sino desde algo real, Sarlere. Maestro de ceremonias se acercó, pero antes de que pudiera recuperar el micrófono, una voz surgió de la sección de prensa. General de División Green, ¿tiene algún mensaje para su familia? No me inmuté. Sí envié uno, respondí. Hace años. Lo devolvieron. Así que ahora me lo quedo, una pausa, un latido. Y entonces, una ovación de pie recorrió el salón. Sin himnos, sin órdenes. Solo manos aplaudiendo a alguien que nunca esperó que lo hicieran. Cuando regresé a mi habitación esa noche, la bandeja de entrada de mi teléfono parpadeaba con mensajes sin leer. Pero solo uno destacaba. Asunto. ¿Quieres ver a mamá? De Amber Green. Lo observé durante un largo rato. Sin abrirlo, sin borrarlo, solo sosteniéndolo allí. Como una carta que yo misma había escrito con una voz que finalmente me pertenecía. Ella una vez me enseñó cómo abotonar mi blusa, pero cuando necesité que dijera una sola cosa, solo una, no dijo nada. La habitación del hospital estaba tenue, salvo por la luz filtrada que se colaba entre las persianas beige, proyectando líneas polvorientas sobre el suelo de baldosas. Evelyn yacía inmóvil en la estrecha cama, los ojos entrecerrados como si fingiera no notar cuando entré, pero sus dedos se apretaron ligeramente sobre la sábana delgada, lo suficiente para delatar que sí lo había hecho. Me quedé en silencio por un momento. La puerta se cerró con un clic tras de mí. El aire olía a antiséptico y flores marchitas. Di un paso al frente y coloqué un pequeño florero con delfiniums azules en la mesa lateral. Solía plantarlos en nuestro jardín delantero cuando yo era lo suficientemente pequeña como para creer que siempre me elegiría a mí. Evelyn no me miró. Observaba hacia la pared como si allí hubiera algo en lo que pudiera escapar. No vine a pelear, dije en voz baja, aún sin moverse. Arrastré una silla y me senté a su lado. Había tanto que podría decir,
Tantas palabras que se habían acumulado, calcificadas con los años en que no hablamos. Pero ninguna parecía adecuada en ese momento. El silencio nos envolvía como una segunda cortina. Por fin habló. Su voz era baja, áspera, pero firme. Te enseñé a vivir bien. Solo que nunca tuve el valor de vivir contigo. Parpadeé lentamente, sin estar segura si la punzada en mi pecho era dolor, enojo o una extraña mezcla de ambos. ¿Eso es esto?, pregunté. ¿Valor? Giró apenas la cabeza, finalmente encontrando mis ojos. Los suyos estaban hundidos, enrojecidos, no por lágrimas, sospechaba, sino por el peso de los años enterrados en evasión. No necesito nada, dijo. Ni disculpas, ni explicaciones. Solo quería verte una vez, no como alguien a quien fallé, solo como mi hija. Me recosté hacia atrás, dejé que sus palabras se asentaran. No había pedido perdón, no se lo había ganado, pero a su manera, rota e incompleta, estaba tendiéndome la mano a través de un abismo que ella ayudó a cavar. «No me defendiste», dije con la voz firme. «Los viste desecharme. Les permitiste borrarme». Evelyn hizo una mueca. «Lo sé. ¿Por qué?» Sus ojos se desviaron hacia la ventana. «Porque le temía más a tu padre que a la verdad». Ahí estaba. La frase que había llevado como una herida abierta desde los 14 años. Me levanté lentamente. La silla crujió al empujarla hacia atrás. Su mirada me siguió. «Tú tampoco necesitas que te perdone», le dije. «Pero si quieres verme con claridad, aunque sea una vez, estoy aquí ahora, de pie, una larga pausa. Y justo cuando me giraba para irme, su voz me alcanzó. «Tú no eres como él», susurró. «Eres mejor». No respondí. No podía. La garganta me ardía al salir de la habitación. Pasé junto a la enfermera que me hizo. Una leve seña con la cabeza. Junto a Amber, esperando en el pasillo, con los ojos enrojecidos. No me detuve. Ya no necesitaba su permiso. Evelyn susurró. «No soy como mi padre. Soy mejor que él. Me invitaron a cenar, pero esa silla. Yo la devolví hace mucho tiempo». El auto se detuvo frente a la vieja casa justo después del atardecer. Amber lo había enviado junto con un mensaje cuidadosamente redactado. «Si quieres cerrar el ciclo, quizá deberías dejar que lo intenten». Cierre, como si fuera un formulario que necesitaba firmar, como si su culpa pudiera intercambiarse por reconciliación. Me quedé frente a la casa que ya no sentía como mía. La luz del porche parpadeaba. Adentro, podía ver siluetas moviéndose en la cocina. Mi madre en la estufa, mi padre sirviendo vino, Amber poniendo la mesa. Por un momento, la escena casi parecía cálida, pero los recuerdos regresaron agudos e indeseados. La última cena en esa mesa, años atrás, Amber acababa de recibir su carta de aceptación a la universidad. Todos levantaron sus copas. Nadie notó el sobre con mis papeles de alistamiento aún sellado sobre mi regazo. Entré. El olor a carne asada y hierbas intentó provocar nostalgia, pero mi pecho no respondió. Amber me recibió en la puerta con una sonrisa demasiado dudosa, como para ser sincera. «Nos alegra que vinieras», dijo. Asentí. Evelyn estaba en la estufa, más delgada ahora, más pálida desde el hospital. Harold me dio un saludo rígido, torpe. Nos sentamos, la carne estaba bien cocida. El vino, caro. Se intentó iniciar conversación. Amber habló sobre su último caso en la firma. Harold, sobre política. Mi madre apenas tocó su comida. «Vi tu discurso», dijo Harold al cabo de un rato. «El de la cumbre de defensa». Tomé un sorbo de agua. «¿Sí?», asintió. «Impresionante. Muy articulado. Mucha gente está orgullosa de ti, Natalie». «¿De verdad?», dije. «Qué interesante». Siguió. Un silencio. Amber empujaba su puré de papas con el tenedor. Las manos de Evelyn temblaban levemente mientras rellenaba su copa. «Yo creo que es valiente», dijo Amber de pronto. «Que no estés enojada. Que hayas venido esta noche». La miré. «No vine porque no esté enojada». Eso la sobresaltó. Abrió la boca y luego la cerró otra vez. Harold carraspeó y alzó su copa. «Por la familia», dijo, «y por el perdón. Gracias por volver a casa». No levanté mi copa. La dejé suavemente sobre la mesa.
No estoy aquí para perdonar. Su rostro se desmoronó. Natalie. Vine, dije con voz firme, porque quería que esto lo escucharan de mí, con claridad. Ya no cargo odio. Pero no confundan paz con regreso. La voz de Amber se quebró. ¿No podemos empezar de nuevo? La miré a los ojos. Empezar de nuevo no. Significa volver a lo que fue. Y lo que fue, nunca me vio. Evelyn susurró, casi inaudible. Estamos intentando... Lo sé, respondí suavemente. Pero están intentando ahora que todos los demás me vieron primero. El silencio se volvió más pesado, más denso. Incluso el tintinear. De los cubiertos cesó. Me puse de pie. Mi silla hizo un leve chirrido al rozar el viejo suelo de madera. Me voy. El labio de Amber tembló. ¿Tienes que irte? Asentí. La base tiene horario de toque de queda. Además, esta cena, esta casa, siempre fue de ustedes tres. No me siguieron a la puerta. Nadie protestó. Nadie rogó. Afuera, la noche estaba fresca y clara. Miré las estrellas, las mismas que solía contar desde la ventana de mi habitación cuando era niña, preguntándome qué clase de mundo me esperaba allá afuera. Lo encontré. Y no estaba aquí. Me di la vuelta. Mis botas crujieron suavemente sobre la grava. No dije nada más. Algunas cosas ya las había enterrado. Solían llamarme una carga. Ahora firmo nombramientos con el mismo nombre que una vez intentaron olvidar. La oficina olía a pintura fresca y madera pulida. La luz del sol entraba por las altas ventanas, trazando líneas doradas sobre la superficie del escritorio. Una nueva placa de bronce brillaba al centro. General de División Natalie Green. Pasé los dedos suavemente por el borde. Se sentía irreal, como ponerme los zapatos de alguien más, hasta que recordé, no, estos son míos. Los construí desde 1900. Marcus se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, mirándome con una media sonrisa. Te queda mejor que tu viejo barracón, dijo. Le devolví la sonrisa. Más le vale. Me tomó 20 años ganarme este espacio. El comando finalizó tu portafolio, añadió, entregándome una carpeta gruesa. Asesora principal en ética y honor. Política de discreción total. Acceso directo a la cadena del Pentágono. Pasé las páginas, asintiendo. No era el poder lo que me interesaba. Era lo que ese título representaba. Ya no era alguien que la gente toleraba. Era alguien a quien consultaban. Esa misma tarde, mi nueva asistente militar tocó suavemente la puerta y entró. Detrás de ella, estaba una joven en uniforme impecable, nerviosa. No tendría más de 20 años. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de admiración y miedo. Esta es Elisa Morales, dijo la asistente, nueva recluta. Solicitó 5 minutos. Hice un gesto para que entrara. Descansa, Morales. Ella tragó saliva. Señora, yo solo... En mi unidad dicen que soy blanda, que no pertenezco aquí, que estoy perdiendo el tiempo. Estudié su rostro. No eran lágrimas lo que contenía. Era algo más duro. Vergüenza. De la que uno empieza a creer. ¿Tú quieres estar aquí? Pregunté. Sí, señora, más que nada. Entonces escribe tu nombre con lo que haces, no con lo que dicen. Parpadeó. No entiendo. Lo harás, respondí, poniéndome de pie. Caminé hacia el gabinete, saqué una foto enmarcada de mi primer escuadrón, rostros ásperos, uniformes manchados de barro, y yo, la más pequeña, aún sin probarme. Una vez me llamaron peso, muerto. Dijeron que no duraría un mes, sus ojos se agrandaron. Duré 20 años. No necesitas su permiso para valer. Solo constancia. Se irguió un poco más. Gracias, señora. Cuando se fue, regresé a mi escritorio. En el cajón, doblado con cuidado, estaba un sobre. Nunca había abierto la carta de mi padre, enviada semanas atrás. La observé por un largo momento. Luego la guardé en una caja con llave. Algunas cosas no son puertas. Son trampas con forma de disculpa. La luz ya caía cuando Marcus volvió a entrar. Sabes, nunca tuve oportunidad de decirlo bien, dijo. Felicidades. Asentí levantando el primer documento de mi gestión. Era una directiva de reforma en la capacitación ética, una que alcanzaría todas las bases a nivel nacional. Tomé la pluma. No pesaba. Era merecida.
Por orden de la general de división Natalie Green. Mientras la tinta se secaba, miré mi calendario. Un marcador rojo rodeaba la fecha de mi primera visita oficial, el próximo martes. Ubicación: Fort Hall, la base donde una vez pasé noches escribiendo cartas a casa que jamás fueron respondidas. El lugar donde saludé por primera vez. Y fui ignorada por el alto mando porque no parecía una soldado. Ahora volvía como su superiora. Cerré la carpeta y me recosté en la silla. Sin aplausos, sin cámaras. Solo la satisfacción tranquila de firmar un nombre sin titubeos. Volvía, no para pedir espacio. Volvía para ocuparlo. Hay puertas que no necesitas cerrar, porque ya has caminado más allá de ellas. La base parecía más pequeña ahora, no porque hubiera cambiado. El mismo camino de grava, las mismas manchas de arcilla roja en los ladrillos inferiores. Pero yo sí había cambiado. El tiempo hizo eso. También la verdad. Bajé del jeep, las botas golpeando el suelo con un ruido sordo. El viento traía ecos lejanos del paso de marcha desde el otro extremo del campo. Me quedé quieta, observando a los nuevos reclutas realizar sus ejercicios, la formación ligeramente descoordinada, aún aprendiendo a hacer. Alguna vez estuve donde ellos están, intentando encajar, temiendo ser vista por quien realmente era. Ahora me mantenía aparte, no por encima, solo más firme. Elisa fue la primera en verme. Corrió hacia mí, un poco sin aliento, y saludó con firmeza. «Señora». «Descansa, Morales», dije con un leve asentimiento. «¿Cómo te están tratando?» «Mejor», admitió. «Aún es duro, pero recuerdo lo que usted dijo. Cada vez que alguien duda de mí, en vez de creerles, reviso mi propia fe. Ese es un buen lugar para empezar». Caminamos juntas hacia el borde del campo, observando los ejercicios. Sus manos temblaban levemente a los costados, nervios asomando por debajo de la superficie. Metí la mano en el bolsillo y saqué una delgada pulsera de cuero, descolorida, gastada, con los bordes deshilachados. «Esto», dije entregándosela, «pertenecía a un médico de mi primera unidad. Me salvó la vida en Kandahar y murió 3 semanas después. La he conservado desde entonces». Ella la miró incrédula. «No puedo aceptar esto». «No la estás aceptando. Te la estoy pasando. Es diferente». La miré a los ojos. «Llévala como lo hice yo. No como adorno, sino como dirección». Su voz se quebró. «Lo haré. Lo prometo». Más tarde esa noche, después del último informe del día, caminé sola por los alrededores de la base hacia una pequeña capilla escondida entre 2 robles. Se veía exactamente como la recordaba. Piedra desgastada por el clima, escalones de madera que crujían y una cruz de hierro oxidada que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Abrí la puerta. No había misa ni coro, solo silencio. Maples. Senté en la segunda banca, las manos entrelazadas sobre el regazo. El aire olía a cera de vela y cedro. Alguna vez vine aquí después de perder a la mitad de mi escuadrón en una emboscada. Me senté en la oscuridad y lancé preguntas para las que aún no tengo respuestas. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no yo? Hoy no pregunté nada. Solo respiré. Unos pasos suaves resonaron detrás de mí. El viejo sacerdote, aún con vida de alguna forma, caminó lentamente hasta el altar y se giró. «Te recuerdo», dijo con voz rasposa. «Viniste aquí con uniforme y te fuiste con las mangas llenas de lágrimas». Le ofrecí una pequeña sonrisa. «Suena acertado», asintió. «Entonces pedías perdón», asentí lentamente. «Hoy creo que finalmente lo he dado». «¿A quién?» «A mí misma». Él sonrió con dulzura. «Ese es el más difícil». Me puse de pie, agradeciéndole con un gesto. No dijo nada más. No hizo falta. Al llegar a la puerta me detuve. Me giré para mirar el interior de madera. Las bancas descoloridas, las paredes silenciosas, los recuerdos empapados en cada veta. Luego salí. El aire fresco me saludó como a una vieja amiga. Detrás de mí, la puerta crujió suavemente, pero no se cerró. Ningún viento la azotó. Ninguna mano la empujó. Seguí caminando. Hay puertas que ya no necesitas cerrar. No más. Solía pensar que necesitaba una familia para vivir, pero todo lo que alguna vez necesité fue a mí misma y una verdad que nadie podría quitarme. La primavera por fin había llegado al lago. La neblina rozaba la superficie como memorias susurradas.
y la bandera en mi porche danzaba suavemente con la brisa matutina. El aire era fresco, no frío. Silencioso, no solitario. Salí con una taza de café negro en la mano, el vapor elevándose lentamente como el primer aliento de un día limpio. Mi cabaña, pequeña y envejecida, se había convertido en un refugio, no solo de las tormentas, sino del peso de fingir. Hoy era un día para cerrar. No puertas, no heridas, círculos. Dentro, me senté en el escritorio gastado bajo la ventana abierta y comencé a escribir. La primera carta fue para Marcus. Gracias por estar a mi lado cuando no sabía cómo sostenerme sola. Me recordaste quién era antes de que alguien más se atreviera a decirlo en voz alta. La segunda fue para Elisa. Esa pulsera nunca me perteneció realmente. Le pertenecía a quien necesitara llevarla después. Llévala con valor. Llévala hasta que encuentres a alguien que la necesite más. Selé el sobre lentamente, con las manos firmes, el corazón más ligero que en años. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Una foto de Eliza. De pie, en uniforme completo, recién graduada. Su postura orgullosa, sus ojos encendidos con algo más profundo que alegría. Determinación. En su muñeca, la pulsera, aún usada, aún fuerte. Sonreí. Minutos después, otro sonido. Un video de Marcus. El marco se abrió con su cara sonriente. General Green, dijo, con tono de formalidad, fingida. Ha ganado una docena de títulos a estas alturas, pero por lo que vale aquí afuera, usted es más que una oficial condecorada. Eres el maldito faro que evitó que la mitad de nosotros nos hundiéramos. Nunca lo olvides. Reproduje el mensaje una vez. Luego otra. No porque necesitara escucharlo, sino porque, esta vez, lo creí. Más tarde, abrí mi diario, encuadernado, en cuero ya casi lleno. Pasé las páginas marcadas por la duda, la rabia, el silencio que dolía, y comencé a escribir algo nuevo. Nunca me llamaron una de ellos. Nunca ofrecieron un lugar para sentarme ni un apellido digno de llevar. Y está bien, porque ahora llevo mi propio nombre. Y me siento en una mesa construida con mis propias manos. Me detuve. El bolígrafo descansaba entre mis dedos. Cerca del borde del escritorio. Seguía el sobre. El de mi padre. Sin abrir. Amarillento ya, con las esquinas desgastadas. Me había seguido por habitaciones de hotel, cuartos de barracas. Y finalmente hasta aquí. Hoy ya no necesitaba saber lo que había dentro. Lo llevé afuera. El viento seguía siendo suave. El césped tenía un brillo nuevo, besado por el rocío. Encendí un fósforo. La llama tocó el papel. Se curvó, ennegrecido, suave, sin hacer ruido. No fue un gesto grandioso. Solo fue liberación. La ceniza se elevó hacia la luz del sol. De vuelta adentro, me paré frente al espejo. Mi uniforme completo yacía sobre el sillón. Me lo puse lentamente, con intención. Cada botón era una decisión. Cada medalla, un recuerdo. Cuando levanté la vista, algo había cambiado. Mi reflejo me devolvió la mirada, no como una desconocida, no como una soldado buscando permiso, sino como una mujer que había ganado su lugar en cada habitación, incluso en aquellas que una vez le cerraron la puerta. Dejé que el silencio me rodeara, firme como la respiración. Entonces lo dije. Suave. Claro. Como quien reclama un nombre perdido. Ahora sí te veo, Natalie Green. Borraron mi nombre de la mesa familiar, pero al final quedó grabado en la memoria de una nación. Me levanté, no para buscar su aprobación, sino para demostrar que el silencio no puede enterrar la verdad para siempre. La justicia no siempre grita. Espera. Observa. Y luego se alza, cuando nadie lo espera. Como el golpe final de un martillo en un juicio retrasado, puede llegar tarde, pero cuando lo hace, no deja dudas. Y tal vez, solo tal vez, ponerse de pie hoy significa que jamás volverás a arrodillarte ante la injusticia mañana. ¿Te habló esta historia? Comenta abajo lo que sentiste. Escribe 1 si alguna parte te tocó el alma, o escribe 2 si aún hay algo sin resolver dentro de ti.